iglesia. Amén. Y va a traer la palabra de Dios en esta tarde. Praise the Lord, everybody. You may be seated at this time. What an honor it is to be giving the word of encouragement today for Power Sunday. This is Power Sunday, and I pray that this message empowers somebody today. Domingo empodere a alguien. See, because I want to help somebody today, because we don't want to be a church Quiero ayudar a alguien porque no queremos ser una iglesia that only speaks about the promise que solo habla de la promesa, but does not talk about the process that each and every one of us must go through. pero que no hablamos del proceso de esa bendición. There are many processes, but this particular process that I'm going to talk about today, Hay muchos procesos, pero hay uno en particular que voy a hablar. I have hoy. seen in the global church He visto en la iglesia that many of us are trying to avoid this certain process, que muchos queremos deshacernos de este proceso, which is the crushing, which is the crushing. quebrantamiento. That is my title today. Ese es mi título. We praised, we sang, we danced, we cried, Oramos, cantamos, oramos, bendecimos, adoramos. but in Isaiah 53:5, Isaías 53:5 dice, and I'm going to be reading an NIV version, lo voy a leer en el nuevo, which la we've nueva all heard edición. this scripture, Hemos oído de esta escritura, and it says, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was on him, and by his stripes we are healed." mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. See, God does not hide the fact that the crushing is going to be a part of our lives, Dios no esconde que el quebrantamiento es parte de nuestra vida, because we live in a fallen world. porque vivimos en un mundo caído. There is evil and there is good. Hay bueno y hay malo. If Jesus, our King, had to suffer Si nuestro Rey Jesús, él sufrió, and had to be crushed, tuvo que ser quebrantado, what makes us think that we are going to be exempted from the crushing? que nos hace pensar que nosotros somos exentos You del see, when you hold up quebrantamiento. your Bible, Cuando usted levanta su the Biblia, whole emblem of Christianity is a cross, todo el emblema del cristianismo es la cruz, which symbolizes death, right? que simboliza muerte. And in Matthew chapter 16:24, Mateo capítulo 16, verso Jesus 24. says, Jesús dice, "If any man will come after me, let him deny himself." In Matthew 16:24, it says, "If any man will come after me or follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me." entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. But Desiree, why do we have to die if Christ already died for us? Pero What are we hermana talking about Desiree, here? ¿por qué tenemos que morir si Jesús ya murió? The Apostle Paul describes El apóstol San Pablo describe how we instinctively long to do the opposite como que nosotros instintamente queremos hacer lo of opositivo what we were created to do or be. de lo que fuimos creados para hacer. The reason we find this so difficult is simple. La razón por qué lo hallamos muy dificultoso a lo simple, Due to sin, por el pecado, we all struggle with a nature todos batallamos con la naturaleza, that is naturally in opposition with God. que naturalmente está en oposición con Dios. God created us in His image, Él nos creó a su semejanza, and because of sin, y por el pecado we needed a redeemer necesitamos un redentor so that we can be again holy para que seamos otra vez santos as He is holy. como Él es santo. So I want to help somebody today, Quiero ayudar a alguien hoy, because some of us are in different seasons, porque algunos de nosotros estamos en diferentes whether if etapas, it's of transition, transición, growth, crecimiento, in our wilderness season, allá afuera en el
desierto. It's so easy for us to lose hope and get Es, stuck es there. fácil de perder esperanza y atorarnos allí. But what I want to encourage you with today's message is Pero quiero decirles con este mensaje that the crushing que el quebrantamiento is a stage, es un estado, not the destination. no el destino. A stage that is supposed to be temporal. Un estado temporal. But sometimes we find ourselves so caught up in the middle of it A veces nos encontramos en medio de esa that we're etapa only supposed to set up a tent que debemos de poner una a tienda tent symbolizing temporal, right? que Temporarily. simboliza un templo temporal. And instead of building a tent, Y en vez de hacer una tienda we temporal, begin to build a building made out of bricks una carpa, y hacemos un edificio that symbolizes permanence. que simboliza permanencia. You see, the Israelites, Los israelitas they spent 40 years in the wilderness. quedaron 4 años en el desierto. And as we know, it was supposed to be a 14-day trip. Como sabemos, debería ser una caminata de 14 días. From 14 days, De 14 días, 2 weeks, 2 semanas, to 40 years. a 40 años. Why? ¿Por qué? Because of their lack of faith Porque falta de fe and their disobedience to y God. la desobediencia a When Dios. you are in your season of crushing, Cuando estás en tu estado, etapa de quebrantamiento, it is uncomfortable, no es confortable, it's lonely, hay soledad, it's unfamiliar, no es familiar, it's painful, es doloroso, it challenges your faith, nos reta our faith, nuestra fe, but we cannot surrender or give up. pero no debemos rendirnos. In 1 Timothy 6:12, Primera de Timoteo capítulo which 6, we all know is short, it says, fight the good fight of. pelea the la buena enemy? batalla. Does it say fight the good fight of the ¿No enemy? dice la batalla del enemigo? No, it says fight the good fight of faith. La batalla de la fe. You see, that's what the enemy of your soul is after. El enemigo de tu alma anda sobre tu fe. He's after your faith. Quiere tu fe. It doesn't say fight the good fight of the enemy. Why? Because he's already been defeated. No dice que pelees la buena pelea del enemigo, porque él ya fue But it derrotado. says fight the good fight of faith. Dice pelea la buena batalla de la fe, Because the enemy has already been defeated. porque el enemigo ya ha sido derrotado. And then that scripture continues to say, take hold of the eternal life Dice la escritura, agárrate de la vida eterna to which you were called. al cual tú fuiste llamado. There is purpose in the crushing. Hay propósito en el quebrantamiento. And this, I feel like this message, it's been soaking in my heart for years. Siento que este mensaje se ha estado fermentando en mi And espíritu. as I've been studying it in different times, Mientras yo daba la tarea de it's amazing estudiar, what I have found. es algo extraordinario lo que he encontrado. When Jesus, our King, Cuando Jesús, nuestro Rey, was about to be crushed iba a ser quebrantado through Calvary, right? por el Calvario, Through the cross, la cruz, he went to the Mount of Olives. fue al monte de Olivo. In Hebrew, when you break down and interpret the word, because it was the Garden of Gethsemane, Cuando estudias y miras la palabra que era el jardín del Getsemaní, Gethsemane, if you break it down in 2 parts, si quiebras la palabra Getsemaní en 2 partes, in Hebrew, the actual translation means en hebreo quiere decir the place where the olive oil is pressed. el lugar donde el olivo es Pressed. apretado, The place where olive oil is pressed. donde el aceite de olivo es apretado. The Bible says that Jesus was troubled and overwhelmed with sorrow Dice la Biblia que Jesús estaba con mucho dolor, to the point where he was sweating drops of blood. donde él ya sudaba gotas de sangre. And 3 times he prayed 3 veces él oró. that if it were possible, the cup of suffering would be taken away from him. Si era posible que esa copa de sufrimiento pasara But de él. after every prayer, he said, Pero después de cada oración, but that the will of the Father would nevertheless be done. que The will of the Father. la voluntad de Dios fuera hecha. The more pressure, Más presión, the more oil. más aceite. What I found is the symbolism of olive oil in the Bible Encontré lo que significa el olivo. is a picture of the presence of God. Es una escena de la presencia de Dios. Oil was used to anoint the priests. El aceite era para ungir a los
sacerdotes. It was used to anoint kings. Ellos ungían reyes. It's what they used to bring light to the tabernacle when it was in the wilderness. Usaban el aceite para traer la luz al tabernáculo. Olive oil is produced under pressure. El aceite de olivo es producido bajo presión. And there's many scriptures that says it brings joy to those who produce it. Y también hay muchas escrituras que dice que eso trae mucha alegría a los que lo producen. There is purpose for the crushing. Hay propósito para el quebrantamiento. And as I end in Matthew chapter 14:13, Para terminar, Mateo capítulo we know the story, Matthew chapter 14, verse 13. capítulo 14, verso 13. We know of the La feeding historia. of the 5,000, right? Que él le dio de comer a los 5,000. We know the story. Conocemos la historia. And as you study, you understand that what they actually counted in the Bible or took account of the 5,000 was 5,000 men. Y cuando si usted estudia los 5,000 era 5,000 hombres. That's not including women and No children. contaron las mujeres y los niños. So sometimes we only limit it to 5,000 as we imagine it, right? A veces lo imaginamos y nos limitamos a los But I can 5,000. imagine 20,000, who knows, right? Yo me imagino 20,000 o más. But in this particular story, to summarize, En esta historia en particular, the people have heard of Jesus. They're coming. They're hungry for the word. la gente ha oído de Jesús, vienen porque tienen hambre. And the disciples wanted to send everyone away. Y los discípulos querían que todos se fueran. But mandarlos scripture acá. says that Jesus had compassion. Esta escritura dice que Jesús tenía compasión. And he told his disciples, Le dijo feed a them. sus discípulos, denle de comer. And in verse 17, El verso 17. and the disciples said unto him, we only have but 5 loaves of bread and 2 fish. Y los discípulos dijeron, nomás tenemos aquí unos 5 panes y 2 peces. And verse 18, Jesus said, bring them to me. Él les dijo, traédmelos acá. In verse 19, he commanded the multitude to sit down. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando And this next part, que se he sentaran. took the 5 loaves and 2 fish. Tomando los 5 panes y los 2 peces And looking up to heaven, y levantando los ojos al cielo, he blessed bendijo and broke the loaves. y partió los panes, He crushed the loaves. los quebró, los apretó, And as he crushed, y mientras los quebrantaba, los as he quebraba, broke them, it multiplied. se multiplicaban mientras él And he los gave it to quebraba. the disciples, Les dio a los discípulos and they gave it to the multitude. y ellos repartieron a And la scripture multitud. says that they all ate and were fed. Y comieron todos y se saciaron. See, the crushing goes beyond just us. El quebrantamiento va sobre más que allá que nosotros. In Hebrew chapter 12 verse 2, Hebreos capítulo 12 verso 2. it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross, the crushing, despising its shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. The cross, the crushing, La cruz, el quebrantamiento, is not the destination. no es el destino, It is the transportation to the eternal. es la transportación a la eternidad o a lo eterno. We can't avoid the crushing No podemos evitar el quebrantamiento because God anoints the most, porque Dios unge lo más the one he crushes the most, quebrado, el que él quebranta más, for his glory to be revealed, para que su gloria sea revelada, for his glory to be que produced. sea su gloria producida. Why? ¿Por qué? For the lost that need him. Para los perdidos que le necesitan. In your process of crushing and brokenness, En tu proceso de quebrantamiento, don't try to avoid the crushing.
No trates de evitarlo. Trust me, I know it hurts. Yo sé que duele, But He's breaking off everything we were not created to be. pero Él está quebrando todo lo que tú no deberías Because hacer. that which we lost in the beginning because of disobedience, Porque eso que fue perdido al principio por desobediencia, through our obedience we gain it. por nuestra obediencia volvemos a ganarlo. Because the pressure Porque la presión crushes quebranta, but produces pero produce power. poder. The pressure, La presión it hurts. duele, It crushes you. te quebranta, It breaks you. te quiebra. But there's an anointing that comes from that crushing. Pero hay una unción que viene de ese quebrantamiento. Jesus was crushed Jesús fue quebrantado and He prayed. y Él oró. If there's any way Si hay posibilidad that this cup of suffering can be passed away que from esta me. copa de sufrimiento pase de mí. And He heard no response Y Él no oyó respuesta because it was necessary. porque era necesario His body was broken que su cuerpo fuera quebrantado for you and I por ti y por mí, so that we can receive eternal life. para que recibamos vida eterna. And I don't know about you, No sé de usted, but in my processes, pero en mis procesos I pray oro just like Jesus prayed. como Jesús oraba. Let not my will be done, No sea mi voluntad hecha, but let your will be done. pero tu voluntad, oh Dios. No matter what I have to go No through, importa lo que tenga que no matter the sobrepasar, relationships that have to leave, las relaciones que tenga que dejar, no matter the wilderness season I find donde me myself, encuentre en la etapa del desierto, whatever you have to do, lo que tengas que hacer, I know that it is for my good. yo sé que es para mi bien. Let the crushing produce something that goes beyond me. Que este quebrantamiento produzca algo más allá de lo de mí, So that in my pain, para que es en mi dolor, in my suffering, en mi sufrimiento, in my crushing, en mi quebrantamiento, you can produce pueda producir the oil el aceite that gives light que da to luz those who are lost, a los perdidos, for the oil to anoint, el aceite para ungir, to be empowered, para ser empoderados, because the pressure crushes. porque la presión quiebra, The pressure crushes, la presión quebranta, but it produces power. pero produce And on poder. this Power Sunday, Y este domingo de I've come to poder, remind somebody vengo a recordarle that in your que process, en tu proceso don't get stuck there. tú también Don't get stuck no there. te quedes allí. Get up. Levántate, Pick up. levántate, Pick yourself up off the floor. levántate del piso. Even if you don't know where to start, Aunque no sepas en dónde empezar, but in your heart determine in yourself, pero en tu corazón determina, I will not get stuck here. yo no me voy a quedar estancado aquí, Because the crushing porque el quebrantamiento is not the destination. no es mi destino, It's the transportation to the eternal. es la transportación a la eternidad o al So eterno. today, do not avoid the crushing. Ahora les digo, no evites el quebrantamiento, Embrace it. abrázalo, Because after a while, porque después de un tiempo, He de un makes all rato, things new. hace todo nuevo, He makes all things new. hace todas las cosas But nuevas. Desiree, Pero hermana Desiree, you don't know what I've been through. usted no sabe lo que he pasado, You don't know what I've done. lo que he hecho. And let me remind you Quiero recordarte what Jesus did, lo que Jesús hizo, what He went lo through, que Él pasó, so that you and I can be forgiven. para nuestra We perdón de can be pecados, redeemed. para ser redimidos, We can be transformed. transformados, We can be empowered. empoderados. We can walk in authority. Podemos andar en autoridad, We can walk in the anointing. caminar en unción, Because the anointing means
Porque la unción significa God's approval. la aprobación de Dios. And if that is your desired heart in your heart today, Si ese es el deseo de tu corazón that you hoy, desire the approval of the Lord, tú estás buscando la aprobación de Dios. don't avoid the crushing, No evites ser because He's making quebrantado, and transforming you into something new. porque Él está transformándote en And algo nuevo. you may not see it in the process, Quizás no lo veas por el proceso, but you will see it later on. pero sí lo verás más adelante. I hope that this word encourages somebody today. Espero que esta palabra le haya dado ánimo a alguien. The crushing and the pressure El quebrantamiento y la presión produces power. produce poder. Blessing. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cante. Quebranta mi corazón, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Qué palabra de Dios, hermanos. Si ustedes se fijaron, Dios aborrece al orgulloso, al espíritu orgulloso, ese espíritu vanidoso, hermanos. Dios lo aborrece. Pero dice la Biblia que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que presentarnos delante de Dios con un espíritu humilde. A humble spirit before Him. Hermanos, cuando en nuestro caminar me he encontrado con diferentes contrariedades a mi vida espiritual, y muchas veces fallamos en transmitir el amor de Dios. Me acuerdo aquella ocasión, hermanos, que vino un moreno, hermanos, alto, con unos brazotes, hermanos, bien fornido, y vino a pedirme dinero. Le dije: mira, tú te miras más fuerte que yo, ponte a trabajar. ¿A dónde crees que yo voy ahorita? Yo también voy a trabajar. Y hermanos, y él me dice: ok, thank you, God bless you, y se va. Y le doy, hermano. Dije yo: este pelado bien grandote, hermanos, pidiendo dinero. Hermanos, quiero decirles que Dios me empezó a hablar. Me dijo Dios: qué espíritu tan orgulloso traes. ¿No te acuerdas tú cuando tú andabas igual, que necesitabas mi ayuda y envié a alguien a ayudarte? Hermanos, tuve que tragarme el orgullo y me regresé, y solamente traía un billete de $50, hermano, no traía más.
Pero Dios me dijo, bendícelo y yo te voy a bendecir. Hermanos, y regreso, le dije, excuse me, dice, hi, con una sonrisa, hermanos, después de la regañada que le di, hermanos. Con una sonrisa me dice, hi, you came back. Le dije, yes, I came back because God spoke to me. Dice, oh, praise the Lord. Dice, hermanos, qué cachetada del Espíritu me dio el Señor. Me dice, acabo de llegar de África, soy misionero. Hermanos, le dije, mira, no traigo mucho, es todo lo que traigo, pero quiero bendecirte con esto. Dice, oh, praise the Lord. Dice, Dios te bendiga. Y toda la semana, hermanos, no podía en mi mente, hermanos, caber qué tan malagradecidos somos a veces. A veces se nos olvida, hermanos, las bendiciones que Dios nos da. Se nos olvida que nosotros también llegamos a este país necesitados y que necesitábamos a alguien que nos ayudara. Y desde ese momento en adelante le dije al Señor, Señor, quítame ese espíritu egoísta que no me deja ver tus bendiciones. Y yo he pensado, hermanos, que la razón por qué no tengo todo lo que yo quisiera es por egoísta que soy, hermanos. Y le digo yo al Señor, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame del interior hacia afuera. Y por eso podemos empezar con cositas pequeñas, hermanos. Empiece a despojarse del dinero que usted posee. Empiece a despojarse de lo poquito. No puede con mucho, muy apenas puede con poquito, menos con mucho. Y esa es, hermanos, lo que Cristo padeció por nosotros, para que nosotros no tengamos que padecer. Dice Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y dice Isaías, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, y por sus llagas cada uno de nosotros fuimos curados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermanos? Porque el Señor no tuvo un espíritu egoísta, sino que Él le entregó su vida. Con justa razón, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quitémonos de nuestra mente, hermanos, mi dinero, mi trabajo, mi esfuerzo. Quítese eso de la mente y diga, el esfuerzo que Dios hizo de enviar a su Hijo para que su Hijo pagara el precio de nuestro pecado por nosotros. Y eso nos debe de quitar ese espíritu egoísta, ese espíritu orgulloso, y entender que si no hubiera sido, hermanos, por el Señor, nosotros no estuviéramos aquí en esta tarde disfrutando de esta palabra. La segunda predicadora es una mujer muy preparada, hermanos, que cuando yo oí que ellos venían a visitarnos, me puse nervioso ese domingo, hermanos, que vinieron a visitarnos, porque dije yo, chanfle, ahora sí voy a tener que empezar a estudiar la Biblia, porque nuestros hermanos llamas son unos hermanos muy finos, unos hermanos que han sido nuestros amigos por muchos años, compañeros en el ministerio.
Y yo quiero decirles, hermanos, que el hermano Larry Llamas ha sido una bendición para mí. Simplemente cuando me saluda con ganas, hermanos, me da un abrazo. A veces unos hermanos que yo que no tuve un padre, sí tuve, pero no andaba por ahí cuando yo lo necesitaba, ¿verdad? Pero hermanos, hermano Larry tiene esa característica de un padre que ¿cuántos de ustedes han sentido el abrazo del hermano Larry Llamas, hermano? Donde te agarra y te abraza. Digo yo entre mí, man, I needed that, brother. Thank you. Y dicen que detrás de un hombre grande está una mujer rolando sus ojos. They say that behind a great man there's a wife rolling her eyes. ¿Verdad? Porque las mujeres son las que hacen al hombre grande. No lo creen, ¿verdad? Las mujeres son las que hacen al hombre grande. Y yo le doy gracias a Dios por la pastora, hermanos, que ya está de regreso con nosotros. Estuvo enfermita, pero la tuve que llevar al hospital de Las Greñas. No quería, hermano. Véngase, subas al carro. ¿Cómo que no? No se crean. Pero la llevé, hermanos, y le dijeron que llegó en el tiempo exacto, un tiempo más, y no es bueno. Gracias a Dios, hermanos, que mi esposa obedeció. Y hay bendición cuando la esposa obedece. Amén. Hay bendición. Y estaba un poquito preocupado y empecé a orar: Señor, sana a mi esposa, Señor, la necesito. Y de igual manera nuestra hermana Emi Llamas, hermanos, es la predicadora para esta tarde, y recibámosla con un fuerte aplauso ahora. Paz de Cristo. Gracias a Dios por esta palabra que se nos acabe de dar por nuestra copastora, la hermana Desiree. Thank you. Todavía la estoy rumiendo, todavía la estoy triturando. Rumir es algo que hacen los caballos, las vacas, los burritos, porque tienen un solo estómago, pero tienen 4 divisiones. Porque muchos dicen es que ellos tienen 4 estómagos. Tienen uno, pero en el estómago hay 4 divisiones que se comen el maíz o lo que comen y se llenan, y cuando ya están descansando regresan eso y lo trituran, lo están absorbiendo, y eso se llama rumir. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios tan impactante, nos vamos rumiéndola. Ya no la comimos, pero la regresamos, porque tenemos un Dios grande y poderoso que está interesado en su vida y en la mía, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y nosotros, hermanos, somos su especial tesoro, y Él se interesa por nosotros. Y en esta hora igualmente es el quebrantamiento que llevó el Señor Jesús, lo vamos a llevar nosotros. Pero tuvo un fin, tuvo algo glorioso. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia, ellos inquirieron y diligentemente indagaron qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lo que nosotros estamos recibiendo les fue revelado a ellos, que no era para ellos, sino para nosotros, la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que estar bien atentos de esas glorias, porque son las bendiciones. Él fue quebrantado, somos quebrantados, hermanos.
pero somos sostenidos por la mano del Creador del Amén, mundo. aleluya. Y aquí estamos de pie todavía. Gloria a Dios. Domingo de poder. Qué bueno. Quiero hablar de un verso, uno de los versos donde gira todo el mensaje que se habla en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Unos versos que fueron el eje para la reforma cristiana, cuando un hombre llamado Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, agarró sus 99 tesis y la pegó en la iglesia de Westminster en Alemania, porque se le había revelado esto que les voy a leer. Quiero que lean Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17. Y es que estamos hablando del poder. Amén. Y es que estamos hablando del poder. Y es domingo de poder. Yes. Pero quiero decirle que Dios quiere que vivamos cada día llenos de poder. Porque el poder de su Espíritu Santo debe de ir no nada más aquí en la iglesia, sino cuando salimos, cuando dormimos, cuando despertamos. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Y es cierto, es domingo de poder, pero somos la iglesia que tenemos el poder del Dios viviente. Y cuando salimos de aquí, nosotros tenemos que llevar ese poder. Aleluya. ¿Qué sería si la iglesia que se goza aquí el domingo, así lo viviéramos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Tendríamos una iglesia en fuego. Aleluya. Aleluya. Hermanos, está una presencia de Dios aquí. Su presencia se puede respirar, se puede sentir. Dice Romanos 1:16. Esa epístola le llaman la magna, la excelentísima carta a los romanos. La escribió el apóstol Pablo entre los años 57 al 59 después de Cristo. Y se cree que la escribió 25 años después de su conversión. Escribió esta carta. Y si quieren ver ahí en Romanos capítulo 1, me encanta cómo empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Imagínense, llamado a ser apóstol y luego fue escogido para el evangelio. Dice que fue antes predicado por los profetas y le fue entregado a él. Pero cuando llega en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y si usted recibió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene el poder de Dios ahí. Y la palabra poder, su raíz etimológica viene del griego dunamis. Dunamis, que quiere decir dinamita. De ahí viene la palabra dinamismo, movido. Este poder tiene el poder para salvar, para santificar, para transformar, para hacerte de nuevo. Este poder, este evangelio te perdona. No te culpa, te da una oportunidad más. Y no importa, porque dice en la escritura que 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Dios lo levanta. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
ese poder. Ese poder fue lo que vieron las naciones y dice que los llenaba de terror. Porque era un poder que no se podía resistir. Ese poder es para salvación y ese poder es el que nos dio la entrada a nosotros, dice, a los judíos primeramente. Porque Él a lo suyo vino primero. Él vino a su pueblo judío, pero los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino para salvarnos, para rescatarnos, para librarnos. Esta epístola es un evangelio en sí, porque ahí nos muestra la incapacidad y la impotencia de ser humano de poderse salvar a sí mismo. No podíamos. Tenía que haber un poder sobrenatural que viniera a cambiar la historia de nuestra vida. Y el evangelio llegó y salvó vino para el judío, pero como lo rechazaron, dice, al judío y también al griego y también al gentil, y ahí entramos nosotros. Por eso no tenemos que tener vergüenza de decir que tenemos ese poder. ¿Qué estamos haciendo con ese poder que el Señor nos ha dado? No es el domingo de poder nada más. Es todos los días, 24/7. Y si nos vamos a los minutos y a los segundos, hermanos, no acabaríamos aquí. Pero tenemos que tener ese poder. Y luego el verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso que se revela la justicia de Dios. Ahí nos revela la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Es revelada en el evangelio. Todos los atributos que tiene Dios nos los revela el evangelio. Y todo tiene que ver con la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él nos dio esta salvación tan grande como un regalo, su gracia. Y luego dice que el que se acerca a Dios, ¿verdad? Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es premiador, Él recompensa. Si usted está buscando de Dios, Él le va a recompensar, porque Él es un Dios bueno, misericordioso, y Él nos busca y Él nos quiere dar. Por la fe, hermanos. Y si nosotros nos ponemos a leer el capítulo de Hebreos 11, ahí vamos a ver qué sucedió tanto por la fe. Y por la fe llegó este evangelio hasta Apostolic Worship Center, porque hubo hombres que pagaron un precio por esa fe que tenían, y llegó el evangelio hasta nosotros. Esa fe, nosotros somos de la fe de Jesús. Nosotros somos de la fe de Jesús. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Ahí mismo, en ese mismo capítulo de Romanos, si leemos el capítulo 18,
dice que porque la ira de Dios, ¿verdad?, viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio no solamente revela la justicia de Dios, el Evangelio también revela la injusticia del ser humano. No nada más nos está revelando la justicia de Dios, nos está revelando la injusticia del hombre, lo pecador que éramos. Y dice Isaías 64:7, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto va con Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para que nadie diga, aunque haya nacido en la iglesia, I'm sorry, desde el primer respiro que usted dio, ya venía con una naturaleza caída. No tenía que virse al mundo nada, su naturaleza caída ya venía con usted. Todos somos pecadores. Dice Job 9:30, aunque me bañe con jabón y me limpie las manos con lejía, tú me lanzarás al mudarar y hasta mis ropas me aborrecerán, porque él se consideraba impío, pecador. Y estoy describiendo lo que es el pecado. Pero hermanos, Dios, como quiera, a pesar de todas nuestras faltas, y como vio, Él proveyó el medio, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados, porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo. Este hombre, Martín Lutero, fue un monje católico que Dios usó para que iniciara la reforma protestante. Y este hombre cuenta su historia, que él batallaba con esta naturaleza caída. Y allá en Alemania neva y hace unos fríos bajo cero de muchos grados. Y él se salía casi semidesnudo para castigar su sangre, su carne, porque él decía que su carne era pecaminosa. Y dice su historia que se iba y se confesaba con sus superiores por 2-3 horas. Hasta que un día le dijeron, Martín, la próxima vez que vengas a confesarte, ven con un pecado que valga la pena. Porque se estaba atormentando él solo, decía los mismos pecados, y me recordó a mí. A mí Dios me rescató de la iglesia católica. Toda mi familia todavía es católica, pero Dios tuvo a bien de rescatarme de ahí y de ponerme en su cuerpo, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y yo le decía a mi esposo, cuando me recuerdo que nos llevaban a la iglesia y nos teníamos que confesar de vez en cuando, pero eso sí, para fin de año no tenía que fallar, nos teníamos que ir a confesar. Y me recuerdo que íbamos con los sacerdotes y pues íbamos, pues ¿qué hiciste? Le respondí a mi mamá, me peleé con mi hermano, le dije mentiras a y le dije un sobrenombre. Hasta que un día el sacerdote dice, oye, ¿mataste a alguien? No. Ay, pues entonces no vengas a quitar el tiempo, nos mandaba. Imagínense. Así le pasó a Martín Lutero. Tenía que llegar con un pecado que valiera la pena. Pero Dios usó esa reforma, hermano, porque en ese tiempo la verdad estaba siendo oscurecida.
Pero dice la escritura que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por 10 años se vivió un periodo de oscurantismo, la edad media, la edad oscura, donde la Iglesia Católica hizo atrocidades, hermanos. Los que tenían según la verdad de Dios. Y una de esas atrocidades sucedió en el año 896. En esa época ya se elegían los papas como los que ahora se conocen. Pero en ese tiempo, en un periodo de 10 años, habían tenido ya 11 papas porque se mataban, porque ya no era nada más como para servir a la iglesia, ya era un poder, eran emperadores. Ellos gobernaban. Y en ese tiempo, en el año 896, quiero contarles que dice la historia, ustedes lo pueden leer. Hubo un hombre, un papa llamado Esteban VI, que mandó exhumar los cuerpos del papa que fue anterior que él, que ya llevaba 9 meses de muerto. Lo mandó a exhumar y le pusieron su mitra papal, todo lo que se ponen, y lo sentaron en la silla. Lo amarraron para que no se cayera. Dice la historia que de los ojos de ese papa salían los gusanos, todavía se lo estaban comiendo, pero ahí lo pusieron para juzgarlo, hermanos. Porque según ellos había hecho cosas, él había llegado a ser papa indebidamente. Había pagado a alguien para que él llegara a ser papa. Y ahora este papa lo estaba juzgando ya de muerto, hermano. Nomás para que veamos hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos cuando la verdad no está imperando en nuestras vidas. Pero ahí no acaba todo. Nosotros hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros hemos sido rescatados con un propósito que a veces se nos olvida. Y ahí vamos con el poder. Jesús nos dio la gran comisión ahí en San Marcos capítulo 16 del verso 15. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y ahí va el poder. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Orarán por los enfermos y sanarán. Estas señales, este poder de Dios nos tiene que seguir cada vez que voceamos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos este evangelio, tiene que haber sanidades, tiene que haber expulsión de demonios, hermano. Tiene que haber transformado. Yo vengo a la iglesia y yo no me quiero ir a mi casa de la misma manera, porque la palabra incorruptible, inmarcesible, importante de Dios me transforma y me cambia. So Dios nos dio a nosotros ese mandato para que nosotros llevemos este evangelio. En estos momentos que estamos hablando, hay mucha gente sufriendo porque tienen hambre del evangelio y tienen que estar escondidos. Y nosotros tenemos una banca bien comodita de domingo a domingo y no salimos de ahí. Hay iglesias que están en cuevas. En otros países como Sudán está la iglesia perseguida. Y a veces nosotros no queremos venir al estudio bíblico por una hora.
Y ellos se les tiene que enseñar en la noche, desde las 8 de la noche, dicen que se pasan hasta las 5 de la mañana, porque tienen hambre de Dios. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermana Evi, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Hermana Melissa, usted también tiene el ministerio de la reconciliación. Donde quiera que vamos, este ministerio tiene que ir con nosotros, con la comadre, con la vecina, con la prima, con el primo. Tenemos que llevar el misterio de la reconciliación, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Y un embajador, hermano, cuando uno quiere ir a un país y va a la embajada, ellos le dan el pasaporte, le sellan una visa para que pueda entrar a ese país. Nosotros somos embajadores para que la gente pueda entrar a la patria eterna. Tenemos que entrar. Y ya para terminar, yo sé que ya me pasé, perdón. Dice que si en segunda a los Corintios, en el capítulo 4, dice que si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero ahí viene lo bonito, la promesa, hermanos. Dice, pero Dios, los peros de Dios, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y les quiero enseñar algo. Espero que se pueda, a ver si me apagan la luz. Pero tenemos este tesoro, este evangelio de poder. Pero tenemos este tesoro en vasitos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con todos mis quebrantamientos, con todas mis faltas, con todos mis pecados, por esos hoyitos, por esas levantadas que me di, por esos quebrantamientos, sale la luz de la gloria de Dios. Por esas cicatrices que me hice en el camino, ahí sale la luz de la gloria de Dios. Ahí sale esa luz. Y usted tiene esa luz para que alumbre en este mundo oscuro, hermano. Todavía hay faraones en el mundo que están engañando a una generación entera con el falso Egipto y una falsa identidad. Todavía hay Nabucodonosores que quieren que toda una generación se arrodille ante los ídolos falsos que no son dioses. Todavía hay Jezabeles que quieren callar la voz de la palabra de Dios. Todavía hay Goliat que están retando a los hijos de Dios que renuncien, que no es bueno. Pero Dios hace brillar su luz por medio de este vaso de barro. Yo soy ese vaso de barro. Todavía, hermano, si dirá, ¿y por qué está diciendo esto? Quiero decirle, hermano, que como trae la luz del evangelio, por cada faraón que se levante, Dios quiere levantar un Moisés. Dios quiere levantar un Moisés. Por cada Nabucodonosor,
Daniel. Dios también quiere levantar Déboras contra los Javines y el ejército de Císara. También quiere levantar mujeres que alumbren esa luz del evangelio. Por cada Goliat se tiene que levantar un David. Si alguien se opone al evangelio, Dios quiere levantar Pablos, no nada más el que menciona la Biblia. Dios tiene un llamado porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Y no importa lo que estemos pasando, mis hermanos, Dios es fiel. Y Él al final nos va a dar nuestro premio, porque Él galardona, Él premia, Él recompensa al que le busca con un corazón sincero. Dios me los bendiga. Con justa razón dijo el profeta Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, porque va a llegar un día que se va a cerrar la puerta de la gracia. Llamarle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Todos los que se quieran volver al Señor, pónganse de pie. Vamos a pasar a este altar. Vuélvase a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. En esta tarde, hermanos, es un tiempo de arrepentirnos delante de Dios y decirle al Señor: Señor, te queremos servir con todo nuestro corazón. Queremos que nos uses a donde quiera que vayamos, pero quiero darte la honra y la gloria humillándome delante de ti, Señor. Perdónanos porque nos hemos desviado, pero queremos regresar a ti. Queremos regresar a tu santuario. Queremos regresar a tus atrios. En esta tarde, hermanos, busquemos un lugar en este altar.
Señor.